días para todos. Bienvenidos estudiantes de la maestría, los profesores que nos acompañan en esta sala de Zoom y bienvenidas todas las personas que ya se han empezado a conectar a través del canal de YouTube de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos de nuevo para aquellas personas que nos acompañaron hace 8 días en la lección inaugural en donde tuvimos el placer de contar con la presencia del profesor Donald Kirali desde Alemania. En esta mañana tenemos el placer nuevamente de contar con la presencia del doctor Donald Kirali, pero además también contamos con la presencia de otros invitados de lujo. En este evento que hemos llamado Conferencia Internacional, por obvias razones, ya que nos acompañan desde Alemania, como acabo de decirlo, el profesor Donald Kirali y también Norman Gómez, egresado de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Pero además nos acompañan el profesor Gabriel Ángel Quiroz Herrera y el profesor Juan Guillermo Ramírez Giraldo. Para este evento internacional, como les digo, que llamamos Tendencias de la investigación en los estudios de traducción, formación, historia y mercado. Bienvenidos nuevamente. Quiero contarles que este evento hace parte, igual que el evento de la semana pasada, hace parte de la apertura de la tercera cohorte de la maestría en traducción de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Entonces, simplemente quiero decirles que vamos a tener 4 conferencias. Vamos a empezar con el profesor Norman Gómez, continuaremos con el profesor Gabriel Quiroz, haremos una pequeña pausa entre 5 y 10 minutos, ya veremos cómo estamos de tiempo. Luego de esto intervendrá el profesor Juan Guillermo Ramírez y finalmente, para cerrar la conferencia, el profesor Donald Kirali. Las preguntas las vamos a dejar para el final de las intervenciones. Para tener, digamos, vamos a tener, espero tener entre 45 minutos y 1 hora para que hagan sus preguntas las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, pero también las personas que se conecten a través del canal de YouTube de la Escuela de Idiomas. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero presentar entonces a nuestro primer conferencista. Se trata de Norman Gómez, es un invitado de lujo y ya van a ver cuando les cuente más o menos la trayectoria de Norman porque es un invitado de lujo. Norman, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Norman está muy preparado. Mejor dicho, hizo todo lo que podía hacer en la Universidad de Antioquia y luego se fue para otras latitudes. Norman es licenciado en enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Idiomas. Además es traductor inglés, francés, español. Es especialista en traducción de ciencias humanas y literarias y magíster en educación. Tomó la línea de didáctica de la traducción. Después de esto, antes de hacer la maestría en didáctica de la traducción en la Universidad de Antioquia, él hizo estudios, un posgrado en Inglaterra, en Londres exactamente, en la Universidad de Greenwich, un posgrado en e-learning y teaching. Actualmente está a la espera de la defensa de su doctorado sobre didáctica de la traducción en la Facultad de Traductología, Lingüística y Estudios Interculturales de la Universidad Johannes Gutenberg en Alemania. Norman además es coautor de algunos libros, el último con el profesor Kirali justamente, que se llama SLE, esto es Scaffolded Language Emergence, un enfoque didáctico para fomentar la emergencia de las lenguas adicionales. También es coautor del libro Traducir textos científicos y técnicos y del libro Estatus actual del traductor en Colombia.
Ha realizado múltiples ponencias y ha publicado muchos artículos sobre traducción y enseñanza de lenguas. Norman también ha sido profesor a nivel nacional e internacional, profesor de inglés, profesor de traducción aquí en Colombia y en Alemania. En la actualidad es docente a tiempo parcial en las universidades de Ciencias Aplicadas de Mainz y de Bonn-Rhein-Sieg, ambas universidades en Alemania, en donde vive Norman actualmente. Bueno, voy a darle la palabra a Norman para que nos haga su presentación. El nombre de el título que Norman le da a su presentación es La enseñanza de las lenguas y de la traducción, formación o distorsión de la identidad hispanoamericana. Norman, bienvenido y adelante. Alejandro, muchas gracias. Voy entonces a compartir mi presentación. Por favor, me informan si pueden verla. ¿Se ve Sí, ahora la presentación o no? Sí. Sí, aparece la presentación. Bueno, un momento, por favor, porque tengo dos pantallas abiertas y... sí, un momento, por favor, debo mover mi presentación de lugar. Lo siento, un momento. Bueno, entonces, esta presentación, como bien dice Alejandro, tiene un nombre, lo lamento. ¿Ahora ven la presentación o ven mi presentación de ponente? Norman, no, ahí está viendo tu presentación. Sí. Bien, muchas gracias. Entonces, sí, como digo, mi presentación entonces tiene un título algo amplio. Se llama La enseñanza de lenguas y de la traducción, formación y distorsión de la identidad hispanoamericana. Pero yo quisiera aclarar que me refiero más a la identidad lingüística. No puedo hablar de la identidad general, sino de la identidad lingüística a nivel de Hispanoamérica. Y con esto me refiero, bueno, estos son los que vamos a trabajar. Básicamente, entonces, la situación de Latinoamérica en cuanto a la enseñanza de las lenguas, en cuanto a la enseñanza de la traducción y cómo el desarrollo histórico que ha tenido estos dos componentes que están asociados con las lenguas y con nuestra función como mediadores lingüísticos. Entonces trataré de hacer un recorrido histórico sucinto y también hablar un poco de mi estudio de traducción y de doctorado, que es básicamente lo que he trabajado. Bueno, he tratado de resumir lo más que puedo de mi doctorado. Son 5 años de estudio. Entonces trataré de ir rápidamente. Espero no cansarlo mucho porque igual es un trabajo amplio, 5 años. Y como decimos coloquialmente en Colombia, estoy que me hablo. Tengo muchas cosas que decir, pero bueno, trataré de ser sucinto con los temas. Básicamente, cuando hablamos aquí de Hispanoamérica, estamos hablando, bueno, desde el punto de vista europeo, se tiene la idea de América como este lugar. Entonces, en mi presentación no hablo de esta América, sino de el fragmento, el gran fragmento que hablamos y que llamamos Hispanoamérica. Aclarando que Hispanoamérica, a diferencia de Latinoamérica, se refiere a la cantidad de países que hablan español y que están ubicados en América, como lo dice su nombre. No está de más la aclaración porque cuando hablamos de Latinoamérica hay una gran discusión sobre qué es Latinoamérica y aquí incluiríamos a los países de habla española, francesa y portuguesa. Entonces aquí hablo específicamente de Hispanoamérica. Sigue siendo aún un término muy amplio porque Hispanoamérica se compone de 19 países que tienen el español como su lengua oficial y principal en ese sentido. Una población de 450 millones de habitantes aproximadamente y donde se comparten unas 350 lenguas, aunque el español es la lengua oficial en la mayoría de los lugares, porque hay países que tienen de pronto más lenguas oficiales dentro de sus constituciones. Para hablar de esta parte de la identidad latinoamericana en cuanto a las lenguas, quisiera hacer referencia al término de la manipulación.
y la manipulación específicamente en cuanto a las lenguas, lo que llamamos la manipulación lingüística, porque de una forma u otra hemos tenido a través de nuestra historia una manipulación en el sentido de que hemos sido forzados o inducidos a aprender a manejar ciertas lenguas, a conocer ciertas lenguas, y es un fenómeno que ha sido recurrente a través de la historia. Entonces, en ese sentido, tenemos que la manipulación lingüística, en un sentido amplio, se entiende como la influencia que se ejerce por una persona sobre otra o sobre un grupo de personas para que a través de aspectos o componentes verbales para alcanzar ciertos logros. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestra historia nos hemos visto forzados o cohesionados a tener o a adoptar ciertas lenguas y a dejar de lado otras lenguas. Entonces, en ese sentido, también se ha afectado mucho nuestra identidad lingüística. Entonces, bueno, es una pregunta interesante. ¿Por qué hay una hegemonía del español a través de estos países? Yo me he hecho esa pregunta desde que estoy aquí, porque bueno, estoy en un continente donde es bien sabido que las lenguas se dan totalmente, cada unos cuantos kilómetros, cientos de kilómetros, se encuentra una lengua u otra y cada quien tiene esa lengua como lengua oficial. Sin embargo, hay esa parte de reconocimiento multilateral de las lenguas. En Latinoamérica, perdón, Hispanoamérica, tenemos el español por toda parte y hay unas lenguas que son minorizadas, dejadas de lado, bastante relegadas. Entonces eso es algo interesante. Y desde el punto de vista de la traducción, vemos también que los traductores dentro de su quehacer han sido formadores de cultura y también de identidad. Y por esa razón, entonces han tenido un efecto bastante importante en la formación de las lenguas y también en la creación de alfabetos. Es un aspecto que se ha estudiado bastante en el libro, digamos, de Lille, Translators Through History, con su gran traducción que realizó el grupo de traductología de la Universidad de Antioquia con la profesora Marta Pulido en su versión española. Entonces, en esta parte vemos cómo la traducción ha sido parte integral de ese desarrollo de las lenguas. En mi estudio quise precisamente mirar que no es el estudio totalmente, es una parte del estudio, cómo el desarrollo de las lenguas y de la traducción en Latinoamérica y en Hispanoamérica iban de la mano. Entonces, hablando de la manipulación lingüística, me pregunto aquí, ¿quién manipula a quién? ¿Quién es manipulado y por quién es manipulado? Durante nuestra historia ha estado bastante, han habido bastantes épocas en la manipulación y esta manipulación se ha dado desde las élites, desde la iglesia y los misioneros en los tiempos de la conquista y la colonia. Luego también ha habido la parte de los gobiernos con sus políticas lingüísticas. Los organismos internacionales también en la actualidad manipulan y dicen y dictan qué lengua se debe aprender, qué lengua se debe enseñar con más énfasis que otra. Hablemos no sé, de la OCDE y estas situaciones. Entonces es algo que ha sido recurrente a través de la historia y en ese sentido, por ejemplo, vemos que la manipulación es una forma también, digamos, de la reescritura, en el sentido que lo ve el FDR con su aspecto mm, sí, la manipulación en las lenguas y la reescritura como un aspecto de manipulación. Por ejemplo, cuando vemos que los traductores, los editores, los críticos, los antólogos, estas personas, los libreros mismos y los profesores muy en especial también, tienen un efecto en qué lenguas se enseñan, en cómo se enseñan, en qué tipo de textos. Entonces, en ese sentido, vemos que esa manipulación se da desde muchos sectores y entonces estos dos conceptos de la manipulación y de la reescritura van de la mano en cierta forma. Pero esto no ha sido de pronto un fenómeno reciente totalmente. Podemos ver que, digamos, desde las épocas prehispánicas, precolombinas, también se daba cierta coerción en unas lenguas con relación a otras. Por ejemplo, se habla de que en Centroamérica había 300 lenguas indígenas o nativas, pero el gran imperio maya era, digamos, el que forzaba a los otros
a adoptar sus lenguas, por ejemplo, el náhuatl como una lengua oficial en toda esa área era un fenómeno muy común. Igual pasaba con el Imperio Inca, también tenía influencia sobre las otras lenguas por ser una lengua de un imperio, valga la redundancia. Con la corona española se hizo algo parecido, bueno, de hecho muy parecido, llegaron ellos allí, pero se encontraron ante la dificultad de no poder imponer el español inmediatamente, porque obviamente había muchos pueblos, muchas situaciones diferentes en la cultura, en esta rica cultura que era Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, ellos vieron imposible imponer el español de entrada y lo que hicieron fue adoptar las lenguas, digamos, de estos poderes, de estos imperios para trabajar por medio de esto. Entonces, mientras los misioneros y los colonos iban aprendiendo las lenguas nativas, usaban esas mismas lenguas para evangelizar a las otras personas y también para aspectos de comunicación. Pero llegó un momento en que el español ya logró tal desarrollo que entonces, por ejemplo, en el siglo XVIII se prohibió el quechua totalmente en los territorios conquistados, porque ya era una lengua que no hacía falta y por lo tanto el español pasó a tener el papel preponderante. En ese sentido, aquí tenemos un pequeño resumen de cómo se dio digamos, la imposición del español frente a esta cantidad de lenguas que habían antes de la llegada de los misioneros y los españoles. Hablamos de que en la actualidad hay 350 lenguas aproximadamente en el territorio latinoamericano, pero antes de la llegada de los conquistadores se hablaba de unas 1500 lenguas. ¿Cómo fue el fenómeno de esas lenguas haber desaparecido o haber sido minorizadas o haber sido desplazadas en todo el territorio latinoamericano o hispanoamericano? Aquí tenemos entonces esa situación que obedece a varias situaciones regionales, como la hostilidad de algunos pueblos que no se dejaron dominar totalmente. En otras partes los colonos se integraron a la sociedad y las lenguas pudieron coexistir, como sucede en México, en la zona andina también. Entonces, son situaciones que son diferentes en cada parte. Bueno, en cuanto a la parte de la traducción, podemos ver que el primer papel, digamos, de la formación de traductores y más en el sentido de intérpretes se dio con los misioneros. La labor misional fue muy importante, aunque no ha sido totalmente estudiada a fondo, pero hay trabajos importantes sobre cómo fue el trabajo misional y cuál fue su papel en la creación, digamos, de las primeras formas de interpretación y de enseñar. En ese sentido, entonces el papel el primer papel de la forma de formar, por decirlo algo, traductores o intérpretes, fue llevar gente, chicos jóvenes, nativos para las zonas donde estaba más desarrollado, digamos, la parte social. Allí estos chicos eran enseñados, se les enseñaba el español y a la vez ellos servían como intérpretes en los asuntos legales, económicos y todo eso. Aquí se habla, por ejemplo, de la llegada de Colón cuando tuvo su primer viaje y se llevó como una cantidad de chicos para presentarlos en España. También dentro de un corto periodo de tiempo, bueno, corto no, 200 años, se crearon 26 universidades en Latinoamérica. Estas universidades tenían una función, digamos, de educar de una forma muy integral, muy integral. Allí los profesores servían como misioneros, también tenían el papel de enseñar la religión, enseñar música, enseñar gramática, teología y también enseñar, obviamente, interpretación, y tuvieron un papel muy relevante en este desarrollo de las lenguas. Llegó un momento también en que el papel, digamos, de la evangelización pasó a segundo plano. Lo que importaba era aprender las lenguas, enseñarlas y tener las lenguas como un medio de comunicación en diferentes esferas de la sociedad. Bueno, si miramos entonces la interpretación en Hispanoamérica, inicialmente, entonces, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de misioneros, de cómo hacían su trabajo en esta época.
y también de cómo ellos contaban con nativos, digamos, especialmente capacitados para ser los intérpretes, y estas personas recibieron varios nombres como farautes, trujamanes, lenguaraces, y el nombre más conocido que recibían era las lenguas, en femenino precisamente. Entonces, estas lenguas eran personas de gran, digamos, prestigio en sus comunidades, porque eran personas que tenían una doble, digamos, un doble aprecio. Lo apreciaban las personas eh, digamos, del poder, porque eran las personas de confianza para, digamos, servirles de mediadores, y también las personas del pueblo los apreciaban por ser personas calificadas para tener el contacto con las personas del poder. Entonces, en ese sentido, fue básicamente unas personas que lograron bastante poder, o un prestigio por lo menos, pero entonces la corona empezó como a pensar, bueno, estas personas tienen un poder, hay que regular esa profesión, hay que ver cómo lo hacen, hay que ser de pronto cautelosos en cómo los controlamos. Y en ese sentido, se entiende que la formación o digamos las primeras políticas lingüísticas hacia los intérpretes eran más de regular la profesión que de enseñar. En realidad no había como una formación específica, sino más bien eh, un papel regulatorio. En ese sentido, luego, tras la independencia, obviamente hubo esa ruptura entre la corona española y Latinoamérica, y entonces empezó a adoptarse las ideas de la, mm, de la Revolución Francesa, y entonces hubo una gran acogida de textos de Francia, y digamos, un interés especial por aprender francés. Hablamos siempre de las clases, digamos, privilegiadas y de las personas que podían darse ese lujo. Y el francés tuvo digamos, un momento bastante particular y bastante especial en ese momento de la independencia y el periodo de la post-independista. Eh, Sin embargo, el francés no logró, digamos, estar muy expandido, porque era una lengua de élites, como nos dice aquí, por ejemplo, Orozco nos dice aquí que, bueno, que se constata que las personas que traducían lo hacían más por placer, lo hacían como eran más que todo escritores, que lo que hacían era copiar o imitar modelos franceses para escribir, y traducían también por placer, sin dejar pues de lado que la traducción de textos franceses tuvo también papel importante en la independencia. Sabemos del caso del manifiesto de los derechos del hombre y del ciudadano, traducido por Nariño, si no me equivoco. El caso es que entonces hubo un papel importante también allí, pero de todos modos había más la parte literaria, la parte de corrientes poéticas, que la parte de aprendizaje de lenguas. Luego, en el siglo XX y XXI, empezó un auge importante, perdón que me pasé aquí, sí, en el siglo XX y XXI empezó el auge por el conocimiento del español, perdón, del inglés, porque ya era la lengua que entró a tener un poder fuerte en la parte comercial, en la parte, digamos, de relaciones internacionales. Vemos entonces cómo aquí se dio como una puja por el capital lingüístico, en el sentido de que habla en Bourdieu. Él, él- él habla de que el capital lingüístico o el mercado lingüístico es el que determina las políticas nacionales e influye en la elección de las lenguas que se enseñan o que se traducen. Bueno, eso, perdón, eso no lo dice Bourdieu, lo resumo yo, pero básicamente tiene esa relación, porque básicamente las competencias lingüísticas tienen un valor, y las lenguas tienen un valor de acuerdo a qué tan fuertes son en ese mercado lingüístico. Y claro, pues no tiene sentido que tú aprendas una lengua que no te va, digamos, a dar un valor en ese mercado de capitales. Em, entonces, en ese contexto del capital lingüístico y del mercado lingüístico, vemos que las políticas del siglo XX y XXI se abocaron mucho hacia la imposición, o el desarrollo más bien del inglés, e inclusive, podríamos decir, inclusive de imposición. Creo que no me equivocaría en ese sentido. Y vemos, por ejemplo, como casos particulares en Hispanoamérica,
Entre 2004 y 2015, 8 países adoptaron políticas de bilingüismo, pero el bilingüismo entendido no como dos lenguas de un abanico amplio. El bilingüismo simplemente español, inglés, inglés, español y pare de contar. Entonces el mismo nombre de los programas lo dice, por ejemplo, cuando hablamos de inglés para todos o sí, estos nombres que directamente dicen el bilingüismo es inglés, español, español, inglés. No hay otra opción. Aquí vemos, por ejemplo, el caso en Chile, Costa Rica, Panamá, que todos adoptaron en este periodo solamente el inglés como lengua extranjera y como lengua de ese llamado bilingüismo. Aquí nos habla González y Jordan, nos dicen las razones para esto. Latinoamérica intenta adaptarse a ese mercado internacional de la lengua y del poder de la lengua hegemónica. Entonces, vemos así, por ejemplo, como en Argentina, desde inicios del siglo pasado, de 1914, 1942, se empezó a imponer esa idea de que había que aprender inglés sobre todo. Es un caso excepcional porque, por ejemplo, vemos que la gran migración de italianos a Argentina haría pensar que el italiano era una lengua fuerte, una lengua que podría estar allí compitiendo en la parte del bilingüismo. Vemos que el 39% de los extranjeros eran italianos en esa época y, por ejemplo, solamente 1% eran ingleses. Pero hoy en día, haciendo un recuento que nos muestra Bain, nos muestra que las escuelas están en proporción de casi de 100 a 6. Entonces, las escuelas bilingües en inglés y en italiano. La cita que dice aquí, el Bain también habla de que esto se debió al motivo del crecimiento de nuestras relaciones, intercambio intelectual y comercial con los Estados Unidos. Básicamente es la razón de fondo para que el inglés sea la lengua de más peso. En Colombia sucede lo mismo, tenemos programas como Colombia Bilingüe, Programa Nacional de Inglés, vemos el cambio de nombre, inicialmente era bilingüe, pero lo bilingüe era inglés, entonces ahora el programa que hay se llama simplemente Programa Nacional de Inglés y la parte del bilingüismo ya dejó de estar como el nombre principal. También tenemos otras políticas en México, en Brasil, en Ecuador, en Panamá, siguen dándose el caso de que los programas bilingües son básicamente orientados hacia el inglés. Esto cómo se ve de pronto en la parte de la traducción, ya lo veremos en un momento, pero em, en los resultados reales vemos también que digamos, el aprendizaje del inglés en Latinoamérica sigue siendo bastante precario. Podríamos decir que estas políticas hacen que seamos países bilingües, al menos en una lengua, en inglés, pero esto sería, como llamamos, me suena a chino. Esto en realidad, mucha gente cuando quiere aprender inglés, tiene muchas dificultades, hay dificultades logísticas, la educación escolar de pronto no es la más adecuada para enseñar la lengua extranjera, los profesores no están tan capacitados como se esperaría. Entonces se da como el hecho de que esta lengua extranjera es aprendida por las clases medias, medias altas, no tanto por aspectos de clase, sino de acceso a una educación de calidad en cuanto a las lenguas. Y entonces el resultado es que Colombia no tiene una buena posición y muchos países no tienen buena posición en cuanto al conocimiento de las lenguas extranjeras, inglés en particular. Y aquí, por ejemplo, los resultados del English Proficiency Index nos muestran que solamente Argentina tiene un rango de alta proficiencia o suficiencia en inglés. Los otros países están en las posiciones más bajas y Colombia, si la vemos aquí, perdón, yo miro que está en la posición 49. Aquí estamos hablando de 2016. Puesto 49 en la parte de muy bajo y es una posición que ha mantenido durante los últimos reportes de este índice de suficiencia lingüística, a pesar de las políticas que hay cada vez más orientadas hacia la lengua.
Bueno, entonces, después de este preámbulo sobre el desarrollo de las lenguas y la imposición imposición o difusión de unas lenguas más que otras, quisiera hablar un poco entonces de los hallazgos de mi tesis, que son básicamente orientados hacia la mm, traducción, la enseñanza de la traducción en pregrado universitario en Hispanoamérica, y que está bastante relacionado con lo que acabo de hablar. En este sentido, realicé un estudio de casos virtualizado donde recolecté información de seis instituciones en tres diferentes países. Me centré en Venezuela, en Colombia y en Argentina, por ser casos bastante, digamos, bueno, hubo una cantidad de razones. La principal es que conocía algunas de las instituciones de esos países, tenía contactos con ellos y eso fue muy importante para mí porque esto fue un estudio totalmente virtualizado. Virtualizado, me refiero que lo hice aquí desde Alemania, solamente por medios virtuales, encuestas, entrevistas, llamadas telefónicas, videollamadas, investigación en la red de todos los medios. Entonces llevé a cabo este estudio de casos múltiple de 6 instituciones. En total fueron 15 programas de traducción y 6 universidades que hicieron parte de esta encuesta. Entonces, bueno, cabe resaltar que este tipo de estudios es un enfoque bastante nuevo, como aquí lo declara Saldaña y O'Brien. Es un estudio básicamente que se está haciendo, pero no hay muchos estudios de este tipo. Entonces, todo lo que yo hago aquí es algo, puede ser especulativo, fue un estudio de casos eh, centrado en la virtualidad. De todos modos, no busca, digamos, hablar de todas las generalizar esto a todo Latinoamérica, pero sí mirar cuál es la situación en esas instituciones. Es un estudio bastante amplio, el producto final fueron 543 páginas de información, entonces trataré de hacer un resumen sucinto de algunos aspectos. Obviamente se me quedará por fuera del tintero una gran cantidad de aspectos. Por ejemplo, bueno, inicialmente vemos que la percepción de la traducción en, en Latinoamérica ha tenido un cierto desarrollo. Por ejemplo, en el siglo XIX era una tarea más bien desempeñada por los mismos escritores eh, que aparecen en la escena literaria. Entonces, para ellos escritura y traducción era casi lo mismo, una labor paralela. Mm, bueno, también se nota, por ejemplo, habla Quirós aquí de que esta se ve como una labor que es más bien un pasatiempo, como un ejercicio paralelo a otras actividades del conocimiento. Y esto es algo que lo tengo aquí como una cita muy especial porque es algo que pude descubrir a lo largo de mi estudio. Tampoco vemos que haya teorías o escuelas de pensamiento en cuanto a traducción, digamos, desarrolladas en Latinoamérica. Un caso particular de pronto es la antropofagia de los hermanos de Campos en Brasil, pero es más orientado a la traducción literaria. Pero entonces falta trabajar más en esa parte del desarrollo investigativo y de la parte de escuelas de pensamiento de la traducción. Bueno, y finalmente en la parte, digamos, de las asociaciones de traducción, también falta más fortaleza en el contexto hispanoamericano. Muchos países tienen básicamente solamente una asociación o dos, pero que no conglomeran a toda la cantidad de los traductores como se esperaría que sea. Entonces, como dije, los casos seleccionados para este estudio fueron la Universidad de Antioquia y la Universidad EAN, Escuela de Administración y Negocios en Bogotá. Hay que aclarar que esta universidad no tiene programa de traducción, sino más bien un programa de profesional en lenguas modernas con 4 electivas de traducción. Y en ese sentido, la Universidad de Antioquia, como tal vez lo sabemos, es la única universidad que tiene un pregrado de traducción en Colombia. También hizo parte del estudio en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes en Mérida. Un caso muy similar, la Universidad Central de Venezuela tiene 2 pregrados, uno en traducción y otro en traducción e interpretación, que van casi paralelos. Y
la Universidad de los Andes tiene una licenciatura en idiomas modernos con 5 electivas de traducción, pero tampoco es un título de traducción. Son dos casos particulares porque en Venezuela tampoco hay más universidades que ofrezcan traducción como carrera, solamente la Central de Venezuela. Entonces, en ese caso hice esa elección y muy al contrario, en Argentina tuve que hacer una selección bastante rigurosa porque allí la cantidad de universidades que ofrecen inglés, traducción, tienen un número bastante elevado y llegan a 65 programas de traducción, como veremos enseguida. Entonces allí elegí la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Lenguas Vivas, Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas, que no es una universidad, sino un instituto terciario de educación terciaria, pero ofrece también el traductorado en traducción. La razón para incluir a Lenguas Vivas básicamente es, bueno, ya lo diré cuando llegue allí. Aquí vemos un resumen un compendio de los programas de traducción que hay en Colombia. Notamos que solamente la Universidad de Antioquia tiene traducción y hay un profesional de lenguas en la EAN, y lo otro que se ofrece es a nivel de posgrado y de maestría. La información está, bueno, pueden haber cambios últimamente porque este cuadro fue revisado hace 2 años, tengo que mirar. De todos modos, es como la situación general que hay en Colombia en cuanto a la enseñanza de lenguas, de traducción. El caso de Venezuela, como decía ahora, es muy similar. Solo está la Universidad Central de Venezuela. Aquí aparecen en una consulta 4 universidades, pero es la situación igual. Solo son universidades con programas de lenguas y que incluyen 2 o 3 materias de traducción como optativas. Son programas bastante viejos. Es uno de los hallazgos que hay en Venezuela. Ambos programas fueron creados en 1994 y desde eso no se han hecho cambios sustanciales en sus planes de estudio. Una de las fallas que hay. Algo que se puede rescatar en Venezuela es que por lo menos los programas tienen una amplitud de lenguas para escoger. Tenemos que se ofrece allí alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Los estudiantes pueden escoger un par de lenguas a su gusto. Hablo de la Universidad Central de Venezuela, mientras que en la Universidad de los Andes pueden tomar inglés o francés como traducción y pueden tomar italiano o alemán ya dentro de otras opciones, pero para traducción está solamente inglés y francés. En Colombia tenemos una limitante y es que solamente hay solamente hay inglés y francés en la de Antioquia, y la EAN ofrece solamente en la parte de traducción solamente inglés, aunque ofrece otros idiomas también, pero no para la parte de traducción. Bueno, como decía, el caso sorprendente es el de Argentina, que tiene 47 instituciones entre públicas y privadas que ofrecen 65 programas de traducción, allí lo llaman traductorados. De estas instituciones, 22 corresponden a universidades, las otras son institutos tecnológicos o escuelas de educación superior. Entonces tenemos que de esas 22 universidades también hay 39 carreras. 39 carreras como tal para optar a ser traductores. En total se ofrecen 5 idiomas, los idiomas, digamos, de la palestra comercial. Hablo de inglés, francés, italiano, portugués y alemán. En esta variedad también no hay de pronto ningún tipo de formación para lenguas extranjeras en traducción, a pesar de la gran variedad que hay de ofertas de estudio. Tenemos también que, bueno, algo interesante y que tal vez es consecuencia de esta dispersión de programas en Argentina es que hay una, digamos, reconocida industria editorial y de la traducción. Y también hay un fuerte respaldo desde la parte legal para el traductor. Es importante ver que los programas de traducción en Argentina califican para ser traductor público, y el traductor público, al tener su título,
automáticamente está habilitado para hacer traducción legal. Y aparte de eso, el gobierno tiene una serie de decretos que hacen, por ejemplo, que las personas estén obligadas a traducir los documentos de cierta índole, los registros de, bueno, una cantidad de documentos que deben ser traducidos por traductores legales. Entonces es como una especie de gana-gana. El traductor tiene trabajo asegurado cuando se gradúe como traductor público, y el público tiene que acceder a los servicios del traductor. De manera interesante también, en los traductorados de Argentina, cuando tú te gradúas, para poder ejercer, estás obligado a registrarte en el colegio, en el colegio de traductores. Entonces, en ese caso, el colegio de traductores, sí, el colegio de traductores es la entidad que agrupa y que regula la profesión y que vigila el ejercicio de la traducción. Esto aplica para los traductores públicos. También hay oferta de programas de traductorados que no son públicos, sino traductor, por ejemplo, técnico literario. Estas personas no entran y no están obligados a vincularse a un colegio público, y tampoco tienen el derecho de traducir textos legales, pero son minoría, por decir algo. Bueno, entonces aquí tengo, bueno, esta es una comparación de cómo está organizada la traducción en los planes de estudio. Hice el análisis de todos los planes de estudio, dividí 5 áreas de formación, a saber el área de las lenguas, la formación sociocultural y temática, la formación tecnológica, la traducción propiamente y la iniciación a la traducción, la iniciación profesional. Y con esto me refiero a cómo estaban organizadas las prácticas y las actividades para hacer el puente entre la traducción como aprendizaje y la traducción profesional en el sector laboral. Aquí una pequeña revisión de esto me hace, por ejemplo, me ofrece aquí un contraste entre las universidades en el total de asignaturas que tienen y las asignaturas específicas de traducción. Cuando hablo de asignaturas, hablo de las materias que tienen traducción o un término equivalente en su nombre. No de pronto de las actividades que se hacen en clases digamos, de lenguas y que tienen que ver con traducción o algo. Eso vale la pena aclararlo, porque en el caso, por ejemplo, de la Antioquia, tenemos los cursos de Inglés 1, Inglés 2 y traducción, o aprestamiento a la traducción, donde también se maneja un componente traductivo, pero el curso se llama básicamente Español 1, Inglés 1, Francés 1. Entonces, esa fue la diferencia que hice aquí. Y aquí vemos, por ejemplo, el peso específico en porcentajes de esta formación en traducción en materias específicas, porque también es importante ver que hay universidades que tienen número de materias, pero con muy poca dedicación horaria, mientras que otras tienen de pronto menos número de asignaturas, pero con más dedicación. Entonces eso es interesante verlo. Por ejemplo, si comparamos la Universidad de Antioquia, tiene 13 materias de ese tipo que suman 32% de la dedicación, mientras que, por ejemplo, si vemos la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 11 materias nada más y tiene 31% de dedicación. Entonces, eso da una idea de esta comparación. Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? Sí. Alejo, si algo me dices, por favor. Bien, entonces aquí voy a ir rápidamente sobre el estudio. En este estudio realicé encuestas y entrevistas a profesores y estudiantes y egresados. El número total de personas que participaron fueron 178 en cuanto a las encuestas y 32 en cuanto a las entrevistas. Las entrevistas tenían como finalidad corroborar y comparar y aclarar también los datos de las encuestas, que a veces ofrecen información muy fría, pero la idea era detallar esto y fue información muy enriquecedora para este propósito. Un poco de estadística, quién participó en estas encuestas. Vemos que, por ejemplo,
Aquí vemos que en este tema tenemos la cantidad de mujeres y de hombres que participaron. Esto nos corrobora que esta es una profesión más digamos, apetecida por el género femenino. Un caso aquí de pronto que hace la diferencia es en la Universidad EAN, donde hay más o menos 50% de cada género, pero es porque estas personas no son traductores como tal, sino que están en una carrera de lenguas orientadas a los negocios y a las finanzas. Bueno, la edad de estas personas también fue bastante personas jóvenes, entre los 20 y los 30 años la gran mayoría. Quiero hacer énfasis en estos perfiles, cómo los aprecian las personas para el perfil que se requiere para la traducción. En cada país, entonces, se nota cómo las personas, estos son respuestas espontáneas. No fue un cuestionario donde se preguntaba, ¿usted cree que esto se requiere o se requiere? Sino que fueron preguntas abiertas donde las personas decían, el perfil que yo considero que se requiere para traducir en mi país es este. Entonces, interesantemente, nos muestra que la mayoría de personas consideran que el perfil ideal para ejercer la traducción es tener un conocimiento de lenguas, de lengua materna alto, de lenguas extranjeras también, y básicamente conocimiento de herramientas informáticas. Ya en menor cantidad van aspectos como tener lenguas adicionales, tener investigación y este tipo de cosas. Lamentablemente no puedo mostrar demasiado detalle porque el tiempo se me va. Pero bueno, es como la conclusión que pude ver aquí en esta parte. También interesante ver el desempeño de las lenguas que hay en cada país. El desempeño aquí es lo que los estudiantes manifestaron tener como lengua de manejo, perdón, en el día a día. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos que el inglés va muy por encima de las otras lenguas. Es bueno aclarar que en Argentina los estudiantes se especializan en una lengua. Entonces allí no ven varias lenguas, sino una sola lengua, y la segunda la ven como a nivel de competencia lectora solamente. Entonces la mayoría optan por el inglés como lengua de sus traductorados, y en ese mismo sentido los traductorados de Argentina ofrecen el 70% de ellos el par de lenguas español-inglés. Ya en menos cantidad está el francés, el portugués, y en un nivel mucho más bajo está el alemán, español, italiano, español. Entonces esa es la oferta lingüística allí, que atiende precisamente a la demanda que hay en el mercado. En el caso de Colombia se da una situación similar. El inglés manda la parada. El francés está en segundo lugar. Aquí en la línea azul se da el caso interesante de la Universidad de Antioquia, donde los estudiantes manifestaron tener un conocimiento de inglés del 100%. Todos manejan el inglés o lo usan como lengua diaria, en contraste con el francés, que solamente, no alcanzó a ver, solamente un 30%. Es algo interesante porque la carrera de traducción precisamente es traducción inglés-francés con las dos lenguas como lengua B. Eso da de pronto algo de qué pensar. ¿Qué sucede si los estudiantes llegan a un nivel? Tengamos en cuenta que esto no fueron estudiantes de primer semestre o segundo. La encuesta se hizo a partir de estudiantes del ciclo avanzado, del tercer año en adelante, y también de egresados. Algo que es interesante para observar allí. Y en el caso de Venezuela, se ve un balance un poco más orientado también a las otras lenguas. Tengas en cuenta que en Venezuela, como dije, los estudiantes pueden escoger dos lenguas a la vez, y también la ven en el sentido de lengua B. Entonces, el 100% manejan el inglés como lengua extranjera y de trabajo, y los otros se reparten entre francés, italiano y alemán, porque son las otras lenguas. Si sumamos inglés, francés y alemán, suma un porcentaje bastante alto también de lengua extranjera que no es el inglés. Bueno, aquí hay una pequeña información sobre los métodos de enseñanza de los profesores.
las corrientes que prefieren para sus clases. Por ejemplo, vemos que una corriente bastante difundida en todos los profesores de mi estudio, por lo menos, es el funcionalismo de Christian North. También hay un arraigo bastante fuerte de de los aspectos propuestos por el grupo Pacte de Hurtado Albir. Otras corrientes que también se mencionaron, de pronto no son tan difundidas, pero también son importantes. También está la parte del enfoque colaborativo de Kirali, que se reconoce también, y de pronto propuestas o estudios de Bastán también tuvieron desarrollo, más que todo en Venezuela, por ser esta una universidad que tuvo a George Bastán como parte de su grupo profesoral por un tiempo largo. Bueno, esta parte voy por encima porque no puedo detenerme en tanto detalle, pero básicamente es lo que hablan los estudiantes de cómo se dan sus enseñanzas de clase normalmente. Aquí interesante también ver que aunque las TICs se observan como un aspecto importante de la enseñanza, junto con las lenguas extranjeras, los estudiantes tienen el problema de no tener un acceso muy común a las herramientas informáticas para traducción. La gran mayoría de ellos manejaban las lenguas extranjeras, perdón, las herramientas de traducción, las herramientas de tecnología las manejaban de buena manera, pero las herramientas orientadas a la traducción, las llamadas TAC, no eran muy conocidas por todos. Un caso excepcional es Colombia, donde tiene un buen desarrollo y un buen acceso a ese tipo de herramientas. La Universidad de Antioquia, diría yo, que lleva la delantera en esa parte. En EAN también son bastante desarrolladas, solamente que son menos las materias de traducción que se dan. Sin embargo, están bien orientadas hacia las herramientas. Y en el caso de Venezuela y de Argentina, es bastante precario el acceso a estas herramientas, y cuando hay las herramientas no hay profesores capacitados para enseñarlas. En Venezuela se juntan las dos situaciones, no hay herramientas y no hay profesores, y hay casos pues que en las entrevistas daban casi que pues pena de estar en el siglo XXI y que los estudiantes dijeran que hacían sus interpretaciones en cassettes de cinta porque no tenían otras herramientas en sus laboratorios. Entonces, bueno, son casos bastante, digamos, extremos. Sabemos la situación que hay en ese país y está relacionada con esto. Y creo que voy un poco más rápido porque tengo 5 minutos. Alejo me corrige si estoy equivocado. Bueno, entonces, importante, como dije antes, la carrera de traducción en todos los países se notó que es una carrera que sirve de complemento a otras. Casi el 50, no hablo aquí de porcentajes, lo siento, no puedo ver aquí bien, pero si vemos los porcentajes de esta presentación, cerca del 50% de las personas estudian otra carrera complementaria o vienen de otra carrera complementaria y tienen la traducción como una carrera extra, sea para complementar su conocimiento de lenguas o para tener un conocimiento extra, pero es un caso bastante interesante de analizar. Miraremos en estas citas razones para esto. Por ejemplo, alguien dice, bueno, cuando hice mi carrera de ingeniería química y luego me cambié para traducción y luego me encantó y me quedé, quiere decir que la carrera es algo interesante y que tiene su apego entre las personas que la toman, pero es una carrera que no fue la primera opción. Otra persona que también tenía bastantes carreras y quería complementar su perfil profesional, entonces se quedó con la traducción. También una chica de medicina dice que quería ser médica y luego dijo que mejor quería ser traductora. Es un caso también simpático. Un señor en Argentina, licenciado en química, traductor también y licenciado en sistemas, y la traducción fue su tercera carrera, y lo dijo así descarnadamente: quería mejorar mi inglés que había aprendido en las otras carreras. Entonces son casos que podemos ver como ejemplos. Un chico finalmente dice aquí: la traducción es como una de esos énfasis que no es tan carrera. Entonces,
Eso como la percepción de pronto que hay en cuanto a la traducción en ese caso. Sigo ya con otro. Bueno, entonces aquí voy rápido sobre estos temas. Si Alejandro me regala otros 3 minutos. Entonces voy a tener aquí que la importancia de la traducción para los estudiantes. Los estudiantes al preguntárseles le dieron una importancia bastante alta a la traducción diciendo que es, yo leo aquí, dice más importante que otras carreras o tan importante como otras carreras. Si hacemos ese contraste con lo que piensan ellos, lo que ven ellos, que el público piensa de su carrera, o sea, ¿qué piensan ustedes que es su carrera frente al público? Vemos totalmente el lado contrario. Ellos ven que el público piensa que su carrera no es importante o es menos importante que otras. Y fue una cosa recurrente en los 3 países. Eso nos hace pensar que entonces yo como profesional de la traducción, cuando me gradúo, digo, bueno, estoy estudiando algo que la gente no aprecia. Un médico no pensará eso, no pensará que la gente cree que un médico no es importante, o un abogado, qué sé yo. Entonces eso afecta un poco también la percepción de los estudiantes y por eso ven así la traducción como modus vivendi, y con esto ya voy terminando, cómo ven la traducción en cada país. Entonces, por ejemplo, en Argentina es algo un poco más positivo porque, como decía antes, es una carrera soportada por el gobierno tiene leyes que lo regulan, hay un mercado medianamente estable, entonces la opinión más o menos general era que creen que sí, aunque será difícil. Como en toda carrera, hay que empezar de un modo poco a poco, hacerse su público y todo, pero dicen que es posible. Igual los profesores también tienen esa misma apreciación. Algo muy común es que dicen que igual hay que complementarla con otros ingresos. La traducción no deja de ser una carrera, una profesión liberal. Entonces, claro, pues es poco probable que te den un puesto de tiempo completo, pero igual se nota como un espíritu positivo frente a la carrera. En el caso bueno, aquí creo que es lo mismo, sí, la misma situación. En el caso, digamos, de Colombia, la situación es un poco diferente. Los estudiantes dicen que la traducción no es tan importante como carrera y que la sociedad la ve como, digamos, menos que la ingeniería o la arquitectura. También se llega a la idea de que, por ejemplo, en EDAN dicen que ellos están con especialización para hacer traducciones de textos económicos, entonces son muy limitados en su aspecto profesional, no lo ven como una posibilidad a futuro. Mm, Pasa también de pronto desde el punto de vista de los profesores, que hablan de que la traducción en Colombia no puede verse como un enfoque local, sino más bien un enfoque global. Entonces se trata de buscar la traducción con empresas extranjeras, con otras agencias, pero a nivel local ya está saturado el mercado, manifestaba un profesor, y es otras de las cosas que se ven como en las encuestas también. Por el lado de Venezuela, por ejemplo, tenemos que la situación es también un poco confusa porque la traducción por ahora, bueno, como otras profesiones, sigue siendo algo no para sostenerse, sino para complementar otras actividades. La mayoría de traductores ejercen lenguas extranjeras como profesión y curiosamente, por esta razón de la diáspora venezolana y todo eso, se ha incrementado mucho el flujo de traducciones legales. Las personas tienen que legalizar sus documentos y traducirlos para irse del país, entonces ese mercado se ha aumentado, pero los traductores en Venezuela no son traductores legales por medio de su título. Entonces también hay el acceso al examen de traductor legal y en ese sentido se hace una especie de, mm, sí, se hace una especie pues de mercado muy cerrado. También otra situación que se manifestaba en las entrevistas es que Venezuela ha crecido también en traducción porque muchas agencias extranjeras, aprovechando la devaluación tan tremenda que hay del bolívar, entonces han optado por hacer outsourcing, haciendo que les traduzcan en Venezuela, pagándoles una cantidad irrisoria en dólares y teniendo traductores que se desviven por hacer esas traducciones casi a precio de miseria,
porque el dólar para ellos tiene un valor bastante fuerte frente al bolívar. Bueno, entonces la situación en Venezuela, y aquí tenía pues como el resumen del perfil de acuerdo a mi estudio. Voy a leerlo rápidamente. Fue un componente de estudiantes entre 20 y 30 años. Hablo pues de los aspectos intermedios. La mayoría son naturales de sus países. No hay muchos estudiantes de otros países extranjeros. De hecho, se cuentan con la mano los extranjeros en cada país. Y por lo tanto, la fuente de aprendizaje de lenguas generalmente no fue el intercambio con otros países ni razones familiares. La mayoría aprendieron lenguas en institutos privados de lenguas o en colegios bilingües. La universidad fue casi secundaria para la enseñanza de los idiomas, por lo cual también creo que se puede replantear el énfasis que se da en enseñar lenguas en la universidad cuando la mayoría de estudiantes dicen que ya tenían el inglés básicamente cuando entraron. De pronto en francés es otra situación. Bueno, son estudiantes trabajadores en un alto porcentaje, 3/4 partes dijeron trabajar de alguna manera para costearse los estudios. Dominan generalmente el inglés y una segunda lengua, excepto Argentina, donde se especializan en una sola lengua. Y también, bueno, hay un alto conocimiento bicultural, la formación cultural es bastante fuerte, pero, ¿qué dice por aquí? Bueno, sí, tienen formación en otras carreras, una gran mayoría, cerca de la mitad, como decía antes, y están capacitados para traducir principalmente hacia su lengua materna, es decir, traducción directa, con manejo alto de las TICs, pero las TACs es algo que debe mejorarse en muchos contextos. Em, bueno, creo que aquí también acabo con esta diapositiva. Em, bueno, no cuentan con capacidad ni competencia suficiente para la interpretación. Falta también formar más intérpretes. Casos diferentes son los de la Universidad Central de Venezuela, que tiene formación en interpretación en uno de sus programas, y Lenguas Vivas, que tiene un programa también de interpretación, pero el resto no es una formación que se reciba en la universidad. Muy poco reciben formación para otros perfiles, es pocas las materias que hay en cuanto a localización, terminología, subtitulación. No digo que no las haya, sino que esa formación específica es muy poco común en los pensum que hay. Las incumbencias, por lo tanto, dependen de cada país y de cada situación local. Por ejemplo, los traductores de Argentina pueden ejercer traducción pública. Los traductores públicos, por ejemplo, en Lenguas Vivas, que es una institución secundaria, terciaria, ellos son traductores generales. Para ser traductores públicos tendrían que hacer unos estudios extras. En Colombia, como sabemos, para ser traductores públicos hay que hacer el examen oficial de traductor oficial. Entonces los traductores tienen un perfil más a la traducción general y a los documentos científicos y técnicos. En Venezuela también se enseña más la traducción general con orientación más humanista en ese sentido. Bueno, creo que ya es el tiempo que tengo. Iba a dar unas cuantas conclusiones, pero básicamente es el mismo aspecto que he hablado ahora. Con permiso de Alejo, solamente las miro aquí. Entonces pasa que la oferta, de acuerdo a mi estudio, la oferta de programas es muy desigual y obedece a las expectativas del mercado de cada país. Los planes de estudio atienden situaciones también locales. Falta de pronto una mirada más global de la profesión, como otros frentes de trabajo en otros medios. El predominio del inglés es bastante fuerte y se descuidan otras lenguas que podrían ser potencialmente posibles para la traducción. E inclusive cuando hay la oferta, muchas veces los programas se cierran o no progresan mucho porque los estudiantes son muy pocos los que se inscriben. A pesar de la gran cantidad de lenguas, no hay oferta de lenguas indígenas o lenguas adicionales en el sentido que plantea Kirali, precisamente, que no son las lenguas indígenas del país, pero lenguas de pronto como que no hacen parte de las 5 o 6 del mercado lingüístico más populares.
Bueno, los profesores manifiestan tener conocimientos de los diversos enfoques de traducción. La mayoría tienen conocimientos y estudios avanzados en este aspecto, pero también se observa mucho la traducción por los métodos tradicionales del profesor como centro de la clase y los estudiantes escuchando el famoso "¿Quién traduce la siguiente oración?". Y bueno, finalmente, como dije, las TICs, la mayoría de las personas manejan las TICs, pero no tanto las TACs. Y no hay suficiente desarrollo de la competencia profesional, un aspecto bien importante. Los estudiantes aprenden a traducir, salen con competencia en traducción, pero no son capaces de venderse en el mercado, de tener un portafolio amplio de servicios, de mantener el cliente, de perseguir el cliente y buscarlo, de saber hacer su cotización, de ofrecer su servicio de una forma adecuada, y es una queja muy general en casi todos los contextos. Y finalmente, los requisitos de grado no son siempre los orientados a la formación, perdón, no siempre se enfrentan a la formación de traductores. Muchos acceden al grado solamente con un trabajo investigativo corto, o algunos simplemente, como en la en la Universidad Nacional de Córdoba, no tienen ningún requisito de grado, solo acaba tus materias y ya, llega a un número de créditos y te gradúas. Entonces son cosas interesantes. Y bueno, espero no haberlos agobiado mucho, fue demasiada información en poco tiempo. Muchas gracias por su atención y las preguntas al final, como ha dicho Alejandro.